Bienvenidos a este video en el que hoy vamos a analizar la factorización de trinomio cuadrado perfecto. Ahora bien, si vamos a trabajar con la factorización, pues iniciaremos identificando qué significa esta palabra y cómo se puede realizar en este campo de las matemáticas. Lo primero es identificar que cuando nos hablan de factorización, pues la palabra factorización se compone de factor. Recordemos que en matemáticas un factor es un elemento que se multiplica para darnos un producto. Es decir, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, 8 por 5 igual a 40, 8 y 5 se denominan factores, mientras que 40 se denomina producto. Ya habíamos hablado un poco de esto en alguno de los otros videos, pero entonces, bueno, los factores son aquellos números o expresiones que se tienen que multiplicar para dar como resultado un producto. Ahora bien, si en este caso estamos usando la palabra factorizar o factorización, lo que vamos a hacer es que haremos una conversión, vamos a transformar una expresión o un resultado a una multiplicación equivalente. Básicamente es la factorización, es convertir un resultado o una expresión en una multiplicación equivalente. Entonces, de esta manera, por ejemplo, si lo hiciéramos solo con números, si tuviéramos simplemente números y nos dijeran que cuál es la factorización de 32, podríamos decir que es, por ejemplo, 16 por 2, o podríamos decir que es 8 por 4, o podríamos decir que es, por ejemplo, 32 por 1. Entonces, eso ya es factorizar. Esa es una factorización aritmética porque simplemente estamos buscando que números multiplicados entre sí nos dan un determinado resultado. Ahora bien, la factorización no solamente es aritmética, también podemos hacer factorización algebraica. Es precisamente lo que vamos a estar analizando a lo largo de este y otros videos. Entonces, bien, cuando hablamos de una factorización algebraica, podríamos tener, por ejemplo, la factorización de x cuadrada. ¿Cuál podría ser la factorización de x cuadrada? Es decir, ¿qué expresiones nos dan como resultado x cuadrada? Podríamos hablar de x por x. Recordemos que el puntito significa multiplicación. X por x nos da x cuadrada. Vamos a identificar entonces primero el trinomio cuadrado perfecto. Probablemente recuerdes que en otro video hablamos del binomio al cuadrado. Binomio al cuadrado tenía esta fórmula. Decía que si tú tenías dos términos que se estaban sumando, es decir, si tenías una expresión que, bueno, denominada binomio y que se elevaba al cuadrado, era muy fácil porque teníamos que tomar el primer término al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Ahora, si teníamos una resta en ese binomio, es decir, si los dos términos se encontraban restándose, en este caso, al momento de elevarse al cuadrado, tendríamos a cuadrada, pero la única diferencia era menos el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Si no recuerdas estas fórmulas o cómo se aplicaban, te sugiero que revises el video de binomio al cuadrado. Ahí encontrarás algunos ejemplos, pero bueno, aquí todos vamos a hacer uno de estos ejemplos. Imagínate, digo, para que recordemos, ¿qué pasaba si a nosotros nos pedían que eleváramos al cuadrado x más 8? Pues esto era muy sencillo, porque lo que teníamos que hacer era cada término elevarlo al cuadrado. Aquí, por ejemplo, el primer término se llama x. Pues este primer término se elevará al cuadrado. El primer término es x, se elevará al cuadrado. ¿Qué nos da x al cuadrado? Pues nos da x cuadrada. Después teníamos que analizar ambos términos, x y 8. En este caso vamos a aplicar esto que nos aparece aquí, 2 por a por b, es decir, 2 que se multiplica por el primer término que es x, que se multiplica por el segundo término que es 8. Entonces podremos multiplicar 2 por x por 8. Recordemos que para ello tendríamos que multiplicar primero los coeficientes, es decir, los números, y finalmente la literal. 2 por 8 nos da 16 y con la x sería 16x. Y finalmente nos vamos con b cuadrada. Para b cuadrada, recordemos que b es el segundo término, es decir, el 8. Entonces simplemente ese 8 lo elevaremos al cuadrado
y sabemos que 8 al cuadrado es 64. De esta manera ya tenemos los tres términos que se van a utilizar. ¿Qué vamos a hacer con esos tres términos? Pues los vamos a aplicar en la fórmula que tenemos ahí. En este caso, la fórmula que tendremos que utilizar será la primerita. ¿Por qué? Porque en esa primera fórmula vemos que se están sumando. Observa bien, si lo observamos y analizamos nuestro binomio, podemos ver que en nuestro binomio tenemos un signo de suma, es x más 8. Por lo tanto, tendremos que utilizar la primera fórmula, a más b. Y si es la primera fórmula, tendremos que colocar entonces aquí un signo positivo. Eso será muy fácil. ¿Cuál va a ser entonces el resultado? Aquí tendremos que nuestro resultado será el primer término, que era pues el equivalente a a cuadrada, sería x cuadrada. Después tenemos que sumarle el segundo término, es decir, el segundo resultado que calculamos, 16x. Y finalmente el tercer término que calculamos, que fue 64. Esto precisamente ya sería nuestro resultado, el resultado final. Esto lo hacíamos entonces para calcular un binomio al cuadrado. Este resultado que acabamos de obtener, es decir, este resultado de aquí, x cuadrada más 16x más 64, ese resultado recibe el nombre de trinomio cuadrado perfecto. Ese es el nombre que recibe, trinomio cuadrado perfecto. Ahora la cosa es cómo le hacemos para que nosotros podamos hacer lo contrario. Este es un producto notable. Sin necesidad de hacer operaciones tan avanzadas, podemos sacar cuánto nos da x más 8 elevado al cuadrado. Ahora el tema es el contrario. Si a mí me ponen x cuadrada más 16x más 64, es decir, este mismo de aquí, si nosotros encontramos este trinomio cuadrado, ¿cómo le hacemos para identificar de dónde, o sea, cuáles fueron los términos o el binomio en este caso que se tuvo que elevar al cuadrado para darnos ese resultado? Así es que la clave la encontramos precisamente aquí, en los elementos o la manera en la que nosotros calculamos cada término. Recordarás que para el primer término lo elevamos al cuadrado. Vamos a deshacer esto. ¿Cuál es la operación de una potencia cuadrada? Efectivamente, una raíz cuadrada. Entonces, aquí tendremos que utilizar la raíz cuadrada. Esta operación nos va a ayudar a encontrar los términos. Y también recordemos que la manera en la que nosotros decidimos qué signo utilizar depende del signo que encontremos en los paréntesis. Pero ahora, por el contrario, si yo quiero saber cuál es el signo que debo colocar en los paréntesis, tendré que fijarme en el signo que tenemos aquí, en el segundo término. Mira, esto es sumamente fácil. Vamos a hacer un ejemplo. En este caso, para poder identificar cuáles son el binomio que se tuvo que elevar al cuadrado para darnos ese resultado, aplicaremos esta serie de pasos. Identificarás que tenemos ahí raíz cuadrada, tenemos que identificar o calcular un signo, tendremos que de nuevo calcular una raíz cuadrada. Vamos a verificar que realmente se trate de un trinomio cuadrado perfecto y vamos a verificar que lo que estamos calculando es correcto. Y finalmente, si la verificación nos da que es correcta, entonces podremos anotar ahora sí la factorización hecha. Estos ejercicios son sumamente fáciles, no nos toman más de un minuto, así es que bueno, vamos a empezar. Vamos con este primero. Nos pide calcular la raíz cuadrada. ¿De qué vamos a calcular la raíz cuadrada? La vamos a calcular del primer término. Recordemos que este es el primer término, este es el segundo término y este es el tercer término. Entonces, la raíz cuadrada va a ser del primer término, es decir, de x cuadrada. ¿Cuál es la raíz cuadrada de x cuadrada? Pues va a ser x. Después nos pide el signo. ¿De dónde vamos a sacar ese signo? Muy fácil, ese signo lo sacamos del segundo término. Si aquí tenemos un más 12x, pues ya sabes, el signo que vamos a utilizar va a ser el positivo. Y después nos piden la raíz cuadrada. ¿De qué término? Del tercer término. Es decir, la raíz cuadrada de 36.
Y ahí lo tenemos. La raíz cuadrada de 36 pues es 6. Entonces, ya hicimos lo más complicado. En realidad, si te das cuenta, es sumamente sencillo. Lo único que vamos a hacer ahora es verificar. Y si la verificación nos da de manera correcta, entonces podemos avanzar. ¿Cómo lo vamos a verificar? Muy, muy fácil. Lo que vamos a hacer es recordar que el término de aquí del centro, es decir, 12x, tuvo que haber salido de, recordemos la fórmula, esta parte de aquí, 2 por A por B. Recordemos que el término del centro es 2 por A por B. En este caso, ¿qué representa 2 por A por B? Muy fácil. Es el doble de de los resultados de las dos raíces cuadradas que hemos calculado. Es decir, 2 por X por 6. Vamos a ver qué nos da. 2 por X por 6, primero los coeficientes, 2 por 6 nos da 12 y con la X sería 12X. Si te fijas, este 12X coincide con el 12X que tenemos aquí. Si son iguales, entonces podemos avanzar. ¿Cuál es la factorización? Muy fácil. Los tres resultados que obtuvimos los vamos a poner entre paréntesis y al cuadrado. O sea, X más 6 y todo eso elevado al cuadrado. Y listo. El binomio que se tiene que elevar al cuadrado para darnos x cuadrada más 12x más 36 es x más 6 al cuadrado. Y ahí ya tenemos el resultado. Vamos haciendo otro ejemplo para que quede más claro. En este caso, de nuevo, vamos yéndonos un poquito más rápido. Es muy, muy sencillo. Fíjate. Aquí tenemos nosotros que este es el primer término, segundo término y tercer término. Entonces, recuerda, es la raíz cuadrada del primero, el signo del segundo, la raíz cuadrada del tercero. Entonces, raíz cuadrada del primero, raíz cuadrada de 9a cuadrada. Raíz cuadrada de 9 nos da 3. Raíz cuadrada de a cuadrada es a. Signo del segundo, observamos bien y aquí tenemos un signo negativo. Signo entonces va a ser negativo. Y raíz cuadrada del tercero, raíz cuadrada de 64b al cuadrado. Analizamos y vemos que la raíz cuadrada de 64, recordarás que es 8, porque 8 por 8 nos da 64, y mientras que la raíz cuadrada de b cuadrada, de nuevo, raíz cuadrada de b cuadrada, pues va a ser simplemente la b. Y vamos a verificar. Recuerda, es 2 por 3a por 8b. Multiplicamos los coeficientes, 2 por 3 son 6, 6 por 8 son 48 y finalmente tenemos a y b. Como no son de la misma literal, no podemos sumar sus exponentes y simplemente ponemos la literal a y la literal b. Tenemos 48ab. Aquí arriba tenemos 48ab, por lo tanto está correcto y podemos anotar el resultado. El resultado sería los tres primeros resultados que obtenemos simplemente en el binomio. 3a menos 8b, todo eso elevado al cuadrado. Muy bien, vamos a hacer otro ejemplo. En este caso vamos a aplicar decimales. Fíjate, aquí si nosotros tenemos los decimales, nosotros nos va a aparecer algo como lo siguiente, 0.4x cuadrada menos 0.2x más 0.25. El proceso es el mismo, exactamente el mismo. Mira, vamos a calcular, recuerda que este es el primero, este es el segundo y este es el tercer término. Vamos a calcular la raíz cuadrada del primero, el signo del segundo, la raíz cuadrada del tercero. Muy bien, entonces, raíz cuadrada del primero, raíz cuadrada de 0.4x cuadrada. Esto nos va a dar, ya sea que sepas sacar la raíz cuadrada de decimales o que lo quieras meter a tu calculadora, la raíz cuadrada de 0.4 es 0.2x. Ahora vamos por el signo. El signo es negativo y vamos por la raíz cuadrada de 0.25. Aquí tendríamos 0.25. De nuevo, ¿cuál es la raíz cuadrada de 0.25? Es 0.5. Y vamos a hacer entonces la verificación. De nuevo es 2 por el primero que tenemos, que es 0.2x, por el tercero de nuestros resultados, que fue 0.5. Hacemos la multiplicación.
Tendríamos 2 por 0.2 son 0.4 y 0.4 por 0.5 nos va a dar 0.2. Si gustas lo puedes verificar con tu calculadora. Y finalmente tenemos X, aquí lo colocamos. Observamos, aquí en el centro tenemos 0.2x, aquí de nuevo nos dio 0.2x, esto está correcto, es decir, sí podemos sacar el resultado y aquí finalmente el resultado sería entonces, recuerda, son los tres primeros resultados colocados en forma de binomio y elevados al cuadrado, o sea, 0.2x menos 0.5, todo esto elevado al cuadrado, y así ya lo tenemos terminado. Vamos con un cuarto y último ejemplo. En este ejemplo, ahora tenemos fracciones. No importa que sean fracciones, decimales o números enteros, todo el proceso se hace exactamente de la misma manera. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy fácil. Simplemente vamos a tomar nuestra fracción igualito. Este es el primer término, este es el segundo término y este es el tercer término. Vamos con el primer término. Sería la raíz cuadrada de 9/64 de x cuadrada. ¿Cómo le sacamos raíz cuadrada a esa fracción? Sencillo, hay que sacarle raíz cuadrada a cada término que aparezca ahí, a cada elemento. Raíz cuadrada de 9, 3. ¿Por qué? Porque es 3 por 3 nos da 9. Raíz cuadrada de 64, 8. Y raíz cuadrada de x cuadrada nos va a dar x, ¿sí? Entonces, te fijas, es nada más sacarle la raíz cuadrada a cada uno de los elementos. Segundo, el signo, igualito a lo anterior, va a ser aquí simplemente negativo. Y tercero, vamos a aplicar la raíz cuadrada del tercer término, un 25avo de y al cuadrado. De nuevo, súper sencillito, porque es la raíz cuadrada de 1, pues es 1, 1 por 1 nos da 1, y la raíz cuadrada de 25 es 5, 5 por 5 nos da 25. Y finalmente, la raíz cuadrada de y cuadrada, pues va a ser simplemente y. Ya tenemos ahí esos tres, vamos a verificar si está correcto. Esto es muy fácil, mira, vamos a colocar de nuevo un 2, cerramos paréntesis y entre paréntesis colocamos 3 octavos de x por un quinto de y. Entonces, hacemos la multiplicación. El tema aquí es que el 2 es un entero, 3 octavos es fracción y un quinto es fracción. ¿Cómo le hacemos para multiplicar fracciones por enteros? Fácil. A los números enteros les tendremos que convertir en una fracción. ¿Cómo se convierten enteros a fracción? Seguramente recordarás que simplemente se les tiene que colocar un 1 en el denominador. Así es que aquí abajito del T2 simplemente lo colocamos un 1 y multiplicamos. La multiplicación, ¿cómo es? ¿Directa o cruzada? Efectivamente, tiene que ser directa. La multiplicación es directa. Multiplicamos numerador por numerador y los denominadores entre sí. Numerador 2 por 3 nos da 6. 6 por 1 nos da 6. Luego nos vamos con los denominadores. 1 por 8, 8 y 8 por 5 nos va a dar 40. Tenemos 6 cuarentaavos de y vamos a colocar las literales. Tenemos x por y. Simplemente así lo vamos a colocar. XY porque no son literales iguales en las que se puedan sumar sus exponentes. Si te fijas, no coincide 30 veintiavos con 6 cuarentaavos. ¿Por qué? Porque falta simplificar. Esa es una fracción y la tendremos que simplificar. La simplificación de 6 cuarentaavos, recordarás que para simplificar es buscar qué número puede dividir a tanto el numerador como el denominador. En este caso, el 2. El 2 puede dividir al 6, el 2 puede dividir al 40. 6 entre 2 nos va a dar 3 y 40 entre 2 nos va a dar 20 y siguen siendo XY. Si te fijas, ahora sí, este aquí coincide con este acá y efectivamente podemos sacar el resultado. ¿El resultado cuál es? Abrimos paréntesis, el primer término sería 3 octavos de X, que fue lo primero que calculamos, menos el segundo término que calculamos, en este caso sería un quinto de Y. Y todo eso tiene que ir al cuadrado. No se te va a olvidar poner al cuadrado en todos tus resultados. Pues bien, aquí tienes 4 ejemplos en los que aplicamos la factorización de un trinomio cuadrado perfecto. Espero que te sean de mucha utilidad. Cualquier duda, estoy atento a tus comentarios
y nos vemos en el próximo video.